Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Néstor Chirinos, deseándoles que la gracia y la paz de nuestro Dios y del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y con sus familias. Hoy vamos a continuar en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Hoy he titulado el mensaje de este día, Intercede por todos. Qué importante es recordar los roles de la iglesia. En especial tenemos dos responsabilidades. La iglesia tiene un rol profético y un rol sacerdotal. Y dentro de este rol sacerdotal, el apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia a no descuidar nuestra labor de intercesión por la humanidad. Es por eso que él va a decir aquí en el capítulo 2, verso 1 al 3, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El apóstol Pablo va a comenzar exhortando a la iglesia a través de Timoteo a no dejar de interceder por los que aún no conocen a Cristo. Qué importante es que tú y yo siempre seamos exhortados a hacer lo correcto. La palabra exhortación tiene que ver con ser animados firmemente, a ser despertados a una responsabilidad que debemos cumplir. Y él dice, exhorto ante todo, como anteponiendo a todo lo anterior esto que ahora viene a continuación. Vale decir, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y aquí encontramos lo primero que quiero resaltar, cómo debemos interceder. ¿Cómo debe la iglesia interceder? Y aquí tenemos 4 aspectos de cómo debemos hacerlo. En primer lugar dice, con rogativas. Exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas. El ruego es la actitud del intercesor, que nos habla de una profunda reverencia ante Dios, que suplica con amor por una humanidad que no conoce a Dios. El ruego es la actitud humilde del corazón, que no impone su voluntad a Dios, ni exige nada, sino reconoce la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas. Pero luego de decir rogativas, lo segundo es oraciones. Y es que la oración nos habla del poderoso medio que tenemos a nuestra disposición, el cual es hablar con Dios y ser escuchados por Él a través de la oración. Qué privilegio tan grande tenemos los creyentes de orar. Oh sí, hermano, no deje de orar. La oración le conecta con su Dios. La oración nos llena el corazón y nos ayuda a tener comunión con nuestro Padre Celestial. La oración habla de ese amor profundo que debemos tener y una confianza profunda en nuestro Dios, porque sabemos, como dice el salmista, que Dios oye la oración y con tremendas cosas Él responderá en su justicia. Por esta razón, el apóstol Pablo va a decir a que se hagan oraciones, rogativas. La oración, como dije, es el privilegio del creyente. Cuando oramos, reconocemos la autoridad de Dios, pero al mismo tiempo su incomparable misericordia, ya que se inclina a escucharnos a pesar de nuestras debilidades humanas. Pero Dios acepta las oraciones porque ve en nuestros corazones que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en la autoridad de Cristo. Toda oración por eso se debe hacer en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús. Cuando tu fe está apoyada en los méritos de Cristo y en la palabra de Cristo, tú puedes tener la absoluta seguridad de que Dios oye tu oración. Y luego va a decir peticiones. Y es que la intercesión debe aprender a pedir con confianza, porque lo hace conforme siempre a la voluntad de Dios. Cada vez que usted, mi hermano, mi amigo, pida algo a Dios, asegúrese que eso que usted está pidiendo
es conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan va a decir en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Sabemos. Oh, sí, cuando usted pide conforme a la voluntad de Dios, usted tiene la certeza. Tenga usted la certeza de que Dios lo está escuchando. Y si usted tiene esa seguridad, también debe tener la seguridad de que Dios va a responder a sus oraciones. Y finalmente, la última forma, ¿verdad?, de interceder es con acciones de gracias. Ya que cuando creemos que Dios nos va a responder, no necesitamos esperar a recibir la petición para dar las gracias. La gratitud es la respuesta de un corazón agradecido, pero al mismo tiempo lleno de fe. Y Dios siempre honra la fe y la gratitud. Cuando hablamos de esta intercesión, un ejemplo de esta intercesión la tenemos en la oración del gran profeta Daniel, que se puso delante de Dios para interceder por la restauración de su nación, el pueblo de Israel. Un pueblo que por su desobediencia fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Pero el profeta Daniel, que era un hombre de fe, recordó la profecía de Jeremías, que después de 70 años Dios prometió hacer volver a su nación. Y basado en la palabra de Dios y en la voluntad revelada de Dios, ahora Daniel se va a presentar delante del Señor para interceder por su pueblo. Mira lo que él dice ahí en Daniel capítulo 9, verso 17 al 19. Mira sus palabras, considéralas. Ahora pues, dice Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¡Qué poderosa intercesión! Un modelo que debiéramos todos nosotros seguir cuando intercedemos por nuestra nación o por alguna persona. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por quién debemos orar? La iglesia debe interceder por todas las personas, ya que el mundo necesita conocer la salvación que Dios ha provisto en Cristo, su Hijo amado. Pero Pablo va a enfatizar que la iglesia debe orar de manera especial por las autoridades civiles, ya que ellos van a influir de manera directa la vida de todos nosotros. Orar por los gobernantes y por nuestras autoridades, dice usted. Oh, sí, muchas veces oímos que nuestras autoridades son corruptas. ¿Debiera un creyente orar por estas autoridades corruptas? La respuesta es absolutamente sí. Esto parece desagradable para algunos, pero es el llamado de Dios para toda su iglesia. Cuando oramos por nuestras autoridades, entonces tendremos la esperanza de que Dios muestre su misericordia. Oh, recordemos, la reserva moral de una nación está en la iglesia y la iglesia debe cumplir este rol sacerdotal para que su país, el país del cual ese pueblo está orando, pueda ser bendecido por Dios y alcanzar su misericordia. En Romanos capítulo 13 nos da un sustento porque esto debe ser así. En Romanos 13, 1 al 5 va a decir: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oh, si las autoridades civiles dice que no hay autoridad sino puesta de parte de Dios. Y las que hay, por tanto, deben ser respetadas. Por tanto, la iglesia no está para criticar a las autoridades, sino para interceder por ellas, porque un día toda autoridad dará cuenta del privilegio que ha recibido de gobernar, ¿verdad?, su país, su nación, su ciudad. Hoy estamos a puertas de una nueva elección. Y sé que quizás tú no te sientes muy entusiasmado en ir a votar, porque quizás pensamos, más de lo mismo. Sin embargo, yo quiero animar a la iglesia a interceder, porque si intercedemos para que Dios muestre su misericordia, podremos tener mejores autoridades que las que hasta el día de hoy hemos tenido. Y finalmente la tercera pregunta, ¿para qué debemos interceder? En 1 Timoteo capítulo 2, verso 2 dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oh sí, cuando nosotros intercedemos con fe y obedecemos el mandato de Dios, debemos saber para qué es que estamos orando e intercediendo. Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Qué importante es que un país viva pacificado. Podamos vivir reposadamente, quietamente. Hoy nuestro país, aquí en el Perú, se ha desatado la violencia, la inseguridad ciudadana. Ya no se puede salir a las calles sin la inquietud si podremos volver con seguridad a nuestros hogares. Por eso, qué importante es interceder para que vuelva la paz a nuestro país, para que se aleje la violencia de nuestras ciudades y podamos vivir quieta y reposadamente, que dice, en toda piedad y honestidad. Para que podamos vivir nuestra fe, para que podamos seguir proclamando el evangelio con libertad, para que podamos seguir nosotros siendo luz en medio de la oscuridad, para que no seamos nosotros víctimas de una persecución como lo han sido otros de nuestros hermanos a lo largo de la historia en otras partes del mundo. Cuando nosotros intercedemos, tenemos que entender que, como dice aquí la palabra del Señor en el verso 3, hay una razón más, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y esto es el por qué debemos interceder. ¿Y por qué debemos interceder? Porque esto es bueno. Oh, sí, cuando usted intercede, eso es bueno y es agradable delante de nuestro Dios. Por tanto, el día de hoy también yo te exhorto, querido hermano y hermana, a orar e interceder por nuestro país, por los que aún no conocen al Señor, para que también ellos puedan alcanzar la salvación que Dios ha provisto a través de Jesucristo nuestro Señor. Oremos un momento. Padre, en esta mañana queremos orar por nuestro país y suplicarte, oh Dios, que tengas misericordia del Perú, que tengas misericordia, oh Dios, y nos concedas autoridades que puedan poner orden y que puedan pacificar nuestra nación. Oramos, Señor, para que tú des a ellos sabiduría de lo alto, porque un día estarán delante de ti para dar cuentas. Ayúdanos, Señor, no solamente a pedir por nuestras necesidades personales, sino a ser verdaderos intercesores a favor de los demás, de los que aún no te conocen. Y que de esta manera, Señor, como iglesia, podamos ser ese pueblo de sacerdotes que se presenta delante de ti para rogarte, oh Dios, para suplicarte, para que tú bendigas a nuestra nación. Gracias, Señor. Gracias por cada autoridad que tú has puesto. Oramos, Señor, que tú les extiendas a cada uno de ellos tu misericordia y que en todo tu nombre sea glorificado. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.